ya ingresaron acá. Entonces, cuando vamos a equipos, ustedes tienen aquí la materia de análisis 3. A ver, en la sección de aquí arriba que ustedes tendrán archivos, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Aquí hay 3 carpetas. Carpeta de deberes, carpeta de exámenes y carpetas de trabajo grupal. Entonces, cada una de las actividades que vayamos desarrollando las vamos a ir subiendo aquí. Obviamente, dentro de deberes, aquí es necesario crear otras carpetas donde diga deber 1, deber 2, deber 3, etc. ¿Sí? Igual, acá en exámenes, bueno, si es verdad que en este semestre, pues los exámenes van a ser presenciales, entonces, digamos que no tendrán que subir el documento aquí, pero sin embargo, aquí en exámenes, yo he subido esta carpeta por si necesitamos obtener algún material o si es que es necesario, bueno, más que necesario, más bien, yo suelo tomar algunas pruebas, a veces pruebas cortas, quizá al final de la clase o quizá al inicio de la clase, en la que vamos a hacer de forma virtual, quizás, o también pueden hacerse, perdón, no en forma virtual, de hecho va a ser virtual, sino más bien a través del aula virtual, eso quise decir. Entonces, quizá haya pruebas en el aula virtual o quizá haya pruebas en que les digo, bueno, hagamos un ejercicio este momento que le tomaremos como prueba y tendrán que subir los documentos acá en esta carpeta. Y por último, la carpeta de trabajo grupal, que tiene que ver con todas las actividades que ustedes desarrollen en forma grupal. Ya sean trabajos en clase, ya sean consultas, ya sean presentaciones, todas las actividades que se designen como grupo, entonces tendrán que subir aquí, ¿ya? Esas son, digamos, los 3 ítems de calificación que vamos a tener durante el semestre. Les voy a subir aquí también, bueno, no les he subido todavía, pero les voy a subir aquí el sílabo para que ustedes vean detalladamente cuáles son los temas que vamos a trabajar y también vamos viendo el avance que se tengan con los temas, ¿sí? De tal manera de que sí, ustedes ya estén pendientes cuánto hay que estudiar, qué hay que estudiar, o quizás alguien se prepara con anterioridad, un poco tener la visión de qué es lo que viene a continuación para yo un poco leer. Eso es en cuanto a las calificaciones. Ahora bien, en cuanto a deberes, bueno, hay algunas cuestiones que quiero revisar aquí, a ver. Este documento también les voy a subir en la carpeta de deberes. A ver, aquí tenemos 3 unidades que vamos a estudiar. La unidad 1, unidad 2 y acá tenemos la unidad 3. Si ustedes ven, cada unidad tiene su actividad de deberes. Entonces, por ejemplo, la unidad 1 tiene deber 1, tiene un deber 2, deber 3, etcétera, ¿sí? Hasta que terminen. Si tienen 3 deberes en la unidad 1, ¿sí? Esos 3 deberes cubren 4 semanas de trabajo. Como pueden ver aquí, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aproximadamente 4 semanas, quizás 5, quizás 3, depende cómo avancemos. Pero vamos a cubrir este contenido en aproximadamente 4 semanas. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Aquí ya están escritos qué ejercicios tienen que ustedes resolver para el deber 1, ¿sí? El deber 1 comprende 2 secciones, sección 11.9 del libro de Stuart, que ya le vamos a revisar, y sección 11.8 del libro de Stuart. ¿Cuándo van a entregar? Básicamente se entregará después de acabar estos 2 temas, ¿sí? Es decir, si nosotros comenzamos las clases hoy día, quizás
los primeros ejercicios de la sección 11.8 que corresponden a estos que están aquí, quizás los primeros ejercicios ya los puedan ir resolviendo. Entonces, mi recomendación es que mientras vayamos avanzando, ustedes vayan resolviendo el deber, no dejar para el último. Si dejan para el último, quizás sí presenten el deber y quizás sí saquen un 10, pero quizás no aprendan mucho. Entonces, no dejen para el último, vayan haciendo un ejercicio o dos ejercicios después de la clase o al día, y de esa manera pues van cubriendo todos los temas y van, si es que tienen dudas, van preguntando en las clases. ¿Estamos? Entonces, fíjense, cada uno de los deberes tiene qué ejercicios hacer. Tiene la sección, ¿cierto? Sección 11.9 y tiene el libro, ¿sí? Hay varios libros, me parece que tengo 4 libros de los cuales vamos a trabajar. Entonces, vamos a coger algo de aquí, algo de acá. Vamos a revisar algunos temas en algún libro, otros en otro libro, etc. Hay algunos temas que no tienen problemas de deber. Por ejemplo, estos ejercicios, este tema de aquí, que es convergencia uniforme y puntual, no he puesto deber porque no encuentro un libro que haya, o sea, que esté la temática tal cual yo pensaría que debe ser la correcta para ustedes. Obviamente esto es bastante extenso, esto de convergencia uniforme y puntual, y bastante teórico. Entonces, la mayoría de libros que he consultado tienen la parte teórica bastante pesada, digámoslo así, pero trataremos de resumir en una forma bastante sencilla y quizás ahí propongamos algunos ejercicios para practicar estos conceptos. Pero hay, como les digo, hay temas que no tienen de ver, como este tema de aquí, ¿ya? Entonces, fijaremos, después de terminar las unidades, por ejemplo, terminamos la unidad 11.9, supongamos que hoy termináramos la unidad 11.9, entonces ahí yo diría cuándo va a ser la presentación de este deber. Quizás 3 días después, quizás 5 días después, ya dependerá cómo estemos trabajando, ¿sí? Hay algunos deberes que son, digamos que largos, sí, bastante largos, pero también la temática es bastante larga, es decir, nos tomen quizás 2 semanas o quizás un poco más. Entonces, por ejemplo, este deber 4 tiene bastantes ejercicios. Algunos son con programación, o sea, no programación, sino algún software para graficar, como por ejemplo este deber de aquí, graficar algunas funciones. Em, este deber de aquí, por ejemplo, del capítulo 2 del libro de Galindo, del 1 al 7, al 70, perdón, ejercicios del 1 al 70, y aquí dice M de 3, significa múltiplo de 3. Entonces, cada 3 ejercicios van a escoger uno para poder presentar este deber, ¿sí? Entonces, fíjense, hay algunos deberes que son bastante laboriosos, tienen que desde el inicio ir resolviendo para que no se acumule hasta el final. Y también obviamente hay deberes bastante cortitos, por ejemplo, este deber de aquí, libro de Apóstol, ejercicios 2, 3 y 6. Deberes cortos también. Ok, entonces esa es la dinámica en cuanto a deberes. Aquí ustedes ven, por ejemplo, M de 3 significa múltiplo de 3, ¿sí? Y así, ¿cierto? También algunos dicen pares, resolver solo los ejercicios pares de lo que se indica. Hay algunos ejercicios que tienen o piden varias cosas de resolver el problema. Aquí, por ejemplo, les escribo solo verificar si es conservativo. Entonces, ya depende cómo esté cada deber. Ustedes verán, tienen que observar aquí qué libro, qué sección, si son pares, si son múltiplos de 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya está escrito todo en este documento en cuanto a deberes. Veamos
los libros que vamos a utilizar. Déjenme ver, acá está. A ver, espérense un ratito, creo que alguien me escribió, hagámosle entrar, porque si no, se va a quedar sin escuchar. A ver, déjenme ver. A ver, ¿dónde está Ernesto? Está en la clase Ernesto Alexander. ¿No? Pero vamos a añadir. Ya, muy bien. Ya. Ok, entonces, les iba a mostrar los libros, ¿no es cierto? Vamos a ver el sílabo. Este de aquí. Ya, a ver, este documento también les voy a subir para que ustedes vean el sílabo o la planificación de la clase. Aquí está, bueno, toda la parte formal, digamos, del curso, cuántas horas se necesita de trabajo, etcétera, qué requisitos se requiere para inscribirse en el curso, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es, por un lado, esta parte de aquí que tiene que ver con la calificación, ¿sí? Creo que la mayoría de profesores manejan esta misma calificación, obviamente por reglamento. Entonces, aquí están todos los ítems que vamos a revisar. La primera que es actividades grupales, ¿no? O trabajos en grupo, colaborativas, actividades que se necesita la colaboración de otros compañeros para poder terminar los trabajos o actividades. Eso se califica con el 30%. Es decir, 6 puntos sobre 10, perdón, sobre 20, ¿sí? La otra parte, que es el trabajo individual, aquí tiene que ver deberes y otras actividades que ya les voy a comentar. Eso se lleva al 35% de la calificación. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes cumplen todo a cabalidad, lo que tiene que ver con la parte grupal y la parte individual, automáticamente están aprobados, ¿sí? Es decir, vale la pena trabajar correctamente en estos dos ítems, tanto trabajo individual como trabajo grupal, ¿sí? Y la evaluación sumativa, es decir, la prueba final, que va a ser sobre 7 puntos, que bueno, aquí se desglosará en dos pruebas generales, digamos, dos pruebas grandes, una al final del semestre, una después de 2 meses de haber iniciado, es decir, a partir de hoy, unos 2 meses, tomaremos una prueba a mitad de semestre. Entonces, entre las dos se sumarían estos 7 puntos. Sin embargo, cuando yo tomo pruebas chiquitas o pruebas cortas, que pueden ser en clases mismo, también vamos sumando puntos acá a estas evaluaciones. Entonces, em, este peso de 7 puntos que corresponde a la prueba
nos las vamos a jugar con varios parámetros de evaluación, es decir, con varias pruebas, con varios exámenes, ¿ya? En cuanto a los libros, pues aquí tenemos algunos, creo que todos los que vamos a utilizar. A ver, tenemos el libro de Galindo, ¿sí? Que creo que todos conocen este libro o muchos de ustedes ya habrán usado quizá alguna vez. Tenemos el libro este que se llama el libro de Marsen, Cálculo Vectorial. El libro de Thomas, Cálculo en varias variables. Y el libro de Apóstol, ¿sí? Estos 4 libros están en el internet en forma gratuita. Son los que vamos a utilizar. Me falta aquí añadir un libro que es para un solo capítulo, que es el libro de Sil, que ya le voy a añadir porque aquí falta esa información. Entonces, es necesario que ustedes tengan a la mano esta información, es decir, los PDFs, los descarguen, los busquen, para poder hacer tanto las tareas y también para poder que vayan leyendo la información, que vayan leyendo la parte teórica y que estudien también de acuerdo a cómo vayamos avanzando, ¿sí? Esta información, como les digo, al terminar la clase quizás ya les suba, les reviso que esté correcto. Aquí quizás sea necesario que complete con el año, con la edición, para que todos tengamos el mismo libro, ¿ya? Ok. Bueno, y acá es lo mismo que deberes, solamente que esto tengo que borrar, que es lo que está en deberes. Eso en cuanto a bibliografía, ¿sí? Ahora bien, en cuanto... verán, déjenme ver. También les voy a subir un documento que tiene que ver con... A ver, ¿dónde está? Este documento también les voy a subir, que básicamente hace referencia a cómo se debe presentar los trabajos y, y deberes y pruebas, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven, tiene trabajo individual, evaluaciones y trabajo grupal. Entonces aquí yo especifico qué es lo que espero, cómo espero que ustedes entreguen los deberes, cómo espero que ustedes trabajen, ¿no es cierto? Cómo se desenvuelvan en el curso. Por ejemplo, aquí en deberes, verán, la mayoría de deberes yo les voy a enviar en forma grupal, ya sean de 2 o 3 personas o quizás de 3 o 4 personas. Eso no significa que va a ser calificado como trabajo grupal. Trabajo grupal va a ser otro tipo de trabajos, pero en cuanto a deberes, sí, la mayoría de deberes van a ser en forma grupal. Entonces, cuando yo les digo aquí cómo entregar los deberes, entonces les pido que en los deberes, obviamente es un documento PDF, ustedes pongan el deber número tal y el tema en el documento que entreguen, ¿ya? Aquí estoy especificando que los deberes van a ser grupales y también pongo si es que el deber fuese en forma individual, deben entregar con apellido, nombre y deber número tal. ¿Estamos? Si es que algún deber ustedes entregan sin nombres, obviamente eso ya calificaré con 0. No hay ninguna, o sea, si no puedo calificar, obviamente simplemente se quedan con una calificación de 0. No aceptaré trabajos que sean atrasados. O sea, si ustedes
digamos que no vinieron a clases y no se enteraron cuándo había que entregar el deber, es responsabilidad de ustedes enterarse de cuándo se debe entregar, ¿sí? Y así hay un sinnúmero de cosas, que no vine, que me atrasé, que no escuché, que se me fue el internet, que se me fue la luz, que se me dañó mi computadora, que un montón de pretextos existen, quizá algunos válidos, quizá otros no, pero las reglas desde el inicio van a ser claras. Si ustedes no entregan un documento o un trabajo a tiempo, entonces tendrán una calificación de 0. Obviamente, si ustedes tienen una calificación de 0 dentro de, creo que son como 15 deberes, obviamente no tendrá mayor peso, pero si es que ya acumulan varios deberes incumplidos, entonces ahí sí ya va afectando su calificación. Esto no quiere decir que no entreguen algunos deberes. Yo les recomiendo que entreguen todos. Sin embargo, si es que alguno de ustedes por A o B razones no puede entregar un deber, pues ya ni modo, si es que es uno solo, no afectará mucho en la calificación, pero si ya incumplen varias actividades, pues ya hay que pensarse bien qué es lo que están haciendo, ¿sí? Los deberes tienen que presentarse en formato PDF, a menos que si es que se trabaja algo en Excel, quizás les pediré en Excel, pero como regla general, deben entregar en formato PDF. Eso significa que ustedes tienen que estar en capacidad de transformar sus documentos en PDF de manera eficiente. Hay aplicaciones en celular, aplicaciones para la computadora, una impresora mismo les puede escanear, etcétera, etcétera. Ustedes verán la forma más eficiente de transformar a documentos PDF, ¿sí? No acepto archivos que estén en Word, que sean imágenes, que sean en documentos zip o que sean en Excel, a menos que se diga lo contrario, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esas cositas chiquititas que al final les va a afectar si no cumplen estos parámetros que yo pido. Y básicamente no es porque yo quiera pedir en PDF, sino es porque hay muchas razones. Por ejemplo, una de las más importantes es que yo no puedo editar lo que ustedes hagan. Si es que me entregan en Word, yo puedo editar y por haber razones, digamos que si yo edito, se borra algo, se cambia algo. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, formato PDF, porque también es más liviano y porque también a mí me permite calificar de forma eficiente, ¿sí? No, por ejemplo, hay personas que me han enviado deberes en 3, 4, 5 imágenes. Entonces, para mí es complicado abrir por una persona 5 imágenes y revisar de una en una la forma de calificar, cuando puedo calificar en un solo documento que sea PDF, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esas cositas, por favor. Como les dije, si no ponen nombre, pues ya tendrá una calificación de 0 automáticamente. Si yo envío un deber en forma grupal, entonces les digo, trabajen en grupo de 2, 3 personas y alguien por A o B razones me entrega en forma individual, entonces yo calificaré ese deber sobre 7 puntos, ¿sí? Puede ser que sea más trabajo hacer en forma individual y es correcto, es decir, si yo trabajo en forma individual, un trabajo que debe hacerse en forma grupal, estoy haciendo más trabajo, sí, pero no se está haciendo el trabajo que se desarrolla cuando se trabaja en forma grupal. Entonces, busquen con quién trabajar. Bueno, eso ya también organizaré cómo vamos a hacer, pero tengan cuidado que si yo envío un deber que es en forma grupal y ustedes presentan en forma individual, pondré una calificación sobre 7 puntos. ¿Ya? Dentro del trabajo individual, aparte de deberes, también tomaré en cuenta la participación. Entonces, una forma de verificar
que están en clases es preguntarles en forma aleatoria, hacer cualquier tipo de pregunta, que puede ser al inicio, al final de clase, en el medio de la clase, de cualquier tipo de pregunta con respecto al tema. O les pido hacer cálculos, presten la calculadora, hagan este cálculo y le nombro a alguien del curso. Entonces deben estar atentos de lo que se está trabajando. Si es que ustedes, yo les pregunto algo y ustedes no saben responder, eso será un pequeño porcentaje que le voy a tomar en cuenta para participación en clases. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de ustedes estar atentos cuando yo les pregunte o les pida hacer algún cálculo. Es necesario que ustedes respondan bien. ¿Ok? Y la asistencia, que también es importante, ustedes aprueban el curso con un 60% de asistencia por cada sesión. O sea, en definitiva, si hay 100 clases y ustedes asisten 60 de las 100 clases, entonces aprobarán el curso en asistencia también. Pero no es que yo tome lista cuando empezamos la clase. Simplemente este software de Teams ya me da, ¿no es cierto?, el tiempo que ustedes han estado conectados en cada sesión, y ese tiempo de cada sesión debe ser al menos el 60%. Es decir, si tenemos 1 hora de clase, 60 minutos, ustedes deben estar conectados al menos el 60% de los 60 minutos. Significa 35 minutos. Y si es que además, como nuestras clases son de 2 horas, eso significa que ustedes deben estar conectados al menos 70 minutos en cada sesión para poder tener asistencia. ¿Ya? Si es que alguien se conectó 69 minutos, lamentablemente ya tendrán una falta. ¿Sí? Es decir, yo no voy a tomar listas, simplemente voy a coger la información que el Teams me da, y con esa información yo registrar asistencias o faltas. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en el tiempo en que van a estar conectados, tengan cuidado también en los días en que van a estar conectados. ¿Estamos? Eso tiene que ver con el trabajo individual, es decir, tiene algunos parámetros que deben tener en consideración para esta calificación que es trabajo individual. Las evaluaciones, como les había dicho, espero que podamos tomar al menos 2 en el semestre. Un examen que será virtual, es decir, a través de la plataforma de la universidad, y un examen que ya es obligatorio en este semestre hacerlo en forma presencial, que este será al final del semestre. Una evaluación sumativa de todos los temas que se han visto. Y el otro parámetro de evaluación es pruebas cortas. Como les había comentado, quizá al inicio de la clase, quizá al final, les pongo una pregunta, 2 preguntas, a veces que solamente tengan que responder en forma escrita. Es decir, quizás cosas muy pequeñitas, muy puntuales, que ustedes deben tener la capacidad de responder y subir el documento, ya sea PDF, o si es que hay alguna pregunta en el aula virtual, ingresar al aula virtual y responder este tipo de pruebas cortitas, que también van a ser al final puntos para sumar a todo este parámetro que es llamado evaluaciones. ¿Sí? Igual, no son recuperables. Si ustedes por A o B no vinieron a la clase, no asistieron a la clase y yo tomé una prueba corta, entonces ya no tendrán la capacidad de recuperar esa calificación. ¿Estamos? Entonces, recomendación igual aquí es que ustedes asistan a la clase la mayor cantidad de veces posibles. Y trabajo grupal, como les he dicho, a veces puede ser dentro de la hora de clases o puede ser fuera del horario. Y también no son recuperables. Si ustedes no asisten a la clase
y yo les mandé a hacer un trabajo en clase, obviamente eso ya tendrán una calificación de 0 por no asistir. Obviamente, por haber razones, uno tiene a veces cosas más importantes que hacer. Es comprensible eso, pero obviamente también es responsabilidad de ustedes que traten de asistir a la mayor cantidad de clases posibles. ¿Ok? Y un trabajo final que ya lo iremos revisando de poco en poco para exponer al final. Este va a ser un trabajo grupal también, que por lo general lo haremos al final, la última, penúltima semana, es decir, una semana antes de los exámenes, haremos las exposiciones y les indicaré con tiempo qué es lo que vamos a trabajar. Les adelanto, aquí estoy pensando en hacer un trabajo de aplicación, es decir, de los temas que estamos revisando, cómo se aplican ya en cuestiones de la vida real, digamos, en la vida práctica, cómo se utilizan las funciones, las derivadas, los gradientes en diferentes aplicaciones. Entonces aquí un poco utilizaremos computadora, un poco de programación, quizás programación básica. Yo sé que ustedes ya vienen por lo menos con algún curso anterior de programación básica, entonces un poco ya a, a aplicar esos conocimientos en estas actividades. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me comentan este rato. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Sí, En los deberes que dice que van a ser grupales, ¿quién del grupo tiene que entregar uno solo por grupo o cada uno? uno solo por grupo, no hace falta todos, uno solo por grupo. De hecho, aquí pongámoslo de una vez. Listo, gracias. La entrega de deber grupal será una sola persona. Eso. Ok. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, a ver, aquí tiene Sebastián Alexander, tienes levantado la mano. O tú me preguntaste. Ah, sí, era yo, perdón, ya le bajo. Ah, ya. Listo. Ok, eso es entonces lo que tiene que ver cómo vamos a trabajar en el curso. Para formar estos grupos de deberes, yo creería que al inicio yo les voy a formar los grupos, ¿sí? Ustedes tienen la responsabilidad de juntarse, de contactarse y de trabajar. Cuando ya se conozcan, creo que haremos algunos deberes así, algunas actividades así. Cuando ya se conozcan, les daré libertad de que ustedes elijan con quién trabajar. Y el trabajo final, que es el trabajo grupal final, ese trabajo igual les dejaré que ustedes elijan con quién trabajar. ¿Sí? Pero al inicio, creo que yo les obligaré, entre comillas, a que trabajen con ciertas personas sorteadas, como el Teams les vaya sorteando. ¿Sí? Entonces, de esa manera creo que tienen interacción entre todos y podrían irse conociendo un poco más cómo trabajar, cómo trabajan las diferentes personas y también de esa manera al final sabrán con quién trabajar el grupo, el trabajo grupal final. ¿Ya? Eso en cuanto a las partes, a los trabajos grupales. Ok. Em, ¿Qué más? No sé si es que tengan otra pregunta. Inge, si me escucha. Sí. En las pruebas cortas,
O sea, vamos sacando una nota y esa nota se aumenta para el examen final o es muy aparte. Eso O no lo sea, entiendo. el examen final es un solo examen y tiene su nota individual. Pero de los 7 puntos que se tiene para la evaluación sumativa, que está escrita ahí en el sílabo, evaluación sumativa, 7 puntos. Yo puedo tomar un solo examen de 7 puntos y ya se acabó. Pero un poco para ir teniendo constancia de que ustedes están estudiando, de que están entendiendo, yo puedo desglosar esos 7 puntos en varias pruebas. Por ejemplo, digamos que hago 5 pruebas chiquitas y de esas 5 pruebas, de los 7 puntos que son para la prueba final, le asigno 2 puntos o 1 punto a esas pruebas. Entonces, la evaluación final ya no pesará sobre 7, sino quizás sobre 6, sobre 5, sobre 4, depende de todo lo que hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, el examen final sí tiene su calificación individual, pero quizás no sea los 7 puntos, sino tenga menor peso. Eso básicamente. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Profe, Ajá. ¿esto del semestre va a ser igual con 2 semis o no? ¿Qué me dices? En mi, Dos semis. Antes se hacía con 2 semis, ahora es todo de una. en mi semestre. Sí. ¿A qué te refieres con eso? ¿Con pruebas? Por ejemplo, creo que antes hacía un EMI, era una prueba, digo, el examen final, y otro EMI era el examen final igual, pero tenías que acumular 28 puntos. Algo así creo Eh, que era antes, o sea, antes, porque como a vieron a ver, presencial. la verdad no sé cómo era antes porque, como les digo, yo estoy desde el semestre anterior acá. Ah, Pero, pero, sí, o sea, la calificación sigue siendo la misma, ¿no? Tienen que sumar 14 puntos o 28 puntos, como quieran verle, al final para poder aprobar. Bueno, al final es 13.5 en realidad, porque el sistema ya automáticamente les aproxima. Si ustedes sacan 13.5 puntos, ya aprueban automáticamente sin tener un examen de recuperación. Una cosa que es importante, verán, no se da trabajos finales. O sea, ustedes tienen un montón de trabajos ahorita por hacer para completar el curso y para aprobar el curso. Al final, asignar un trabajo para ayudar a un estudiante no tiene sentido. Así es que no habrán trabajos finales. Aprovechen todas las oportunidades que tienen durante todo el semestre para ir presentando todos los trabajos que tengan. Al final, digamos, si es que alguien quiere que se le ayude con un trabajo final, eso sería injusto para el resto de personas que sí se esforzaron durante todo el semestre. Por último, si es que yo quisiera dar un trabajo extra para ayudar, sería a todos, no en forma individual. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, por favor. Eh, para que desde el inicio vayan considerando en que cada trabajo que hacen, obviamente es un trabajo extra, es un trabajo que les va a ayudar a aprobar el curso. ¿Sí? Muy bien. Creo que a mí no se me escapa nada. Creo que estaría todo. Cualquier comentario que yo quiera comunicarles o cualquier noticia que yo quiera darles, por ejemplo, quizás les diga, saben que vamos a empezar 15 minutos tarde o van a tener una prueba al inicio o cualquier aclaración que yo quiera darles, recuerden que está la sección de, ¿cómo
¿cómo se le llama aquí? El canal me parece que es, déjenme ver aquí. ¿Dónde estamos? Creo que aquí. Aquí, ¿no es cierto? En Teams, donde dice canal general, aquí van apareciendo noticias o cualquier comentario que yo les quiera hacer llegar o comunicar, ¿sí? Entonces, estén pendientes también de esta forma de comunicación, que es la forma oficial, digamos, o si es que ustedes desean algo particular, también estaría la sección de chat o de mensajes que ustedes me pueden enviar, ¿sí? Entonces, por favor, tengan pendiente todas esas cuestiones para poder tener una eficiente comunicación y también no tener problemas, no tener que ustedes tengan resueltas todas las inquietudes para poder solventar actividades y solventar el curso en sí de forma correcta. ¿Estamos? Eso sería todo. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas adicionales. Yo les voy a subir estos documentos en este momento para que ustedes ya lo tengan a la mano y puedan ya comenzar a revisar y ponerse al tanto de todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Profe, Ajá. sí, pregunta, ¿los deberes son a mano o a compu o es independientemente de eso? O sea, yo no sé cómo se acomoden ustedes, pero si es que entregan a mano, no hay ningún problema, siempre y cuando esté claro, obviamente. Pero el problema de que entreguen a computadora, en cambio, es que es más fácil la copia, ¿no es cierto? Obviamente eso yo ya no puedo controlar. Ustedes, si se prestan deberes, yo ya no puedo controlar ese tipo de cosas. Ya es responsabilidad de ustedes de que se presten o no. Es decir, si ustedes quieren presentar a computadora, presenten en computadora, pero bajo responsabilidad de ustedes de que aprenden o de que piden prestado. Hay veces que copian el deber y lo copian con los mismos colores, de la misma forma, es decir, completamente igual y es bastante visible que es la copia. Igual, si ustedes se prestan deberes y yo identifico que se han prestado o que se han copiado, que no hay un aporte o que les diferencie del un deber del otro, obviamente tendrán una calificación de 0 también. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en eso también. Como les digo, no les puedo controlar si copian o no copian, eso ya dependerá de ustedes, pero si es que se identifica que ha habido copia, tendrán una calificación de 0. Mi recomendación es que si yo no entiendo cómo hacer los ejercicios, está bien pedir prestado ejercicios resueltos, está bien. Pero lo que no está bien es solo copiar, sino que la mejor forma de aprender matemáticas es resolver y comparar con lo que ya está resuelto. Entonces, si yo resuelvo un ejercicio, comparo y veo que estoy mal, entonces nuevamente intento resolver viendo cómo está resuelto el ejercicio que está bien resuelto. Y de esa manera voy aprendiendo. ¿Sí? Entonces, pueden pedir prestado, intercambiar deberes, eso está bien, siempre y cuando aporten con su trabajo individual, diferenciando los deberes que se han pedido prestados. ¿Sí? Eso sería. ¿Qué más? Creo que nada más. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces concluimos aquí. La clase, el día de mañana ya empezaremos la parte teórica. Les voy a... creo que también les voy a dejar de una vez los libros para que ustedes... Sí, creo que tengo por ahí los PDF para que ustedes de una vez ya tengan a la mano todo el material y ya puedan comenzar también a leer. ¿Estamos?
Entonces, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana, 11 de la mañana. Gracias, profe. Hasta Listo, luego. profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. 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 Gracias y hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. mañana.